Bueno chicos, hoy vamos entonces a hablar de comunicación intercelular y nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con los potenciales de acción en el corazón, ¿ok? ¿Pudieron revisar la presentación? ¿La escucharon? Entonces vamos a hacer la introducción teórica y al final de la clase pues entonces se dejan indicadas unas preguntas para que ustedes puedan responderlas. Les recordamos que revisen la rúbrica que tenemos pendiente para que puedan ver cómo va a ser el proceso de evaluación de estos temas. El objetivo de la sesión de hoy es básicamente definir las propiedades del corazón. Vamos a ver que el corazón tiene 5 propiedades puntuales, lo cual convierte al corazón en una estructura completamente autónoma y en su funcionamiento fisiológico muy diferente a otras estructuras, como por ejemplo el sistema pulmonar, el digestivo, renal. ¿Cuáles son esas 5 propiedades de automatismo? Excitabilidad, conductibilidad, contractilidad y lusitropismo. Vamos a definir puntualmente cada una de ellas, vamos a dar una pequeña explicación de cada una de ellas, lo cual pues esperamos que sea suficiente para que ustedes puedan a grosso modo entender el funcionamiento cardíaco desde su punto de vista eléctrico como tal, para posteriormente pues poder entender todas aquellas, chicos vamos a hacer silencio por favor, para poder entender todas aquellas particularidades que se van a encontrar cuando ustedes ya puedan entender el funcionamiento y finalmente poder hacer lecturas del electrocardiograma. Antes de definir estas 5 características, entonces vamos a hacer una pequeña explicación de lo que tiene que ver con el sistema vascular y las cavidades del corazón como tal. Entonces, en la parte izquierda de la presentación ustedes pueden ver el sistema cardiovascular en su conjunto. Un sistema vascular que está dividido en el corazón como bomba, vasos como sistema de transporte y ¿qué se transporta por este sistema? La sangre. Entonces el sistema cardiovascular está dividido en 3 grandes partes. Una bomba, que es el corazón, una bomba que a su vez se subdivide en 4 cavidades, unos vasos que van a partir de vasos de gran calibre que son las arterias, la arteria aorta que es la principal que sale del corazón, finalmente las arteriolas, hasta llegar a capilares. ¿Y cuál es la particularidad de los vasos capilares? ¿Qué se hace qué? Como un intercambio de sangre. Me lleva pues la arteria lleva la sangre oxigenada y pues como que se filtra y va a pasar pues sangre no oxigenada y va a cambiar por sangre oxigenada. Correcto, entonces vamos a definir que en los vasos capilares se produce el intercambio gaseoso. ¿Bien? Es allí en los capilares realmente donde la sangre entrega oxígeno a los órganos, a las células que necesitan ese oxígeno, y de las células recibe el CO2. Puntualmente, ¿no? No podemos desconocer que también a través de la sangre se transportan nutrientes y diferentes elementos, pero vamos a enfocarnos solo en el intercambio gaseoso para decir que se realiza en los capilares. Después de los capilares entonces tenemos las vénulas, venas de pequeño calibre, y así paulatinamente va aumentando el calibre de estos vasos hasta llegar al corazón nuevamente a través de 2 grandes venas. ¿Cuáles son? Cava superior y cava inferior. Muy bien, ¿dónde desembocan las venas cavas? En la aurícula derecha. Entonces esa gran bomba vamos a definirla, vamos a dividirla. Podemos dividirla de diferentes maneras. Una bomba superior que serían las aurículas y una bomba inferior que serían los ventrículos. Para efectos prácticos entonces vamos a dividirla en parte izquierda, que es la parte más clara que vemos acá, y parte derecha. En la aurícula derecha, desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior. Esa sangre que llega a la aurícula derecha tiene sangre con qué características? Sin oxígeno. Muy bien. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. ¿Qué divide la aurícula derecha del ventrículo derecho? La válvula tricúspide. Muy bien. Ok, entonces, del ventrículo derecho, ¿hacia dónde se dirige esa sangre sin oxígeno?
A los pulmones, ¿cierto? ¿A través de qué? ¿De qué vasos? De las arterias pulmonares. Llegan a los pulmones y en los pulmones se vuelve a producir un intercambio gaseoso. Bien, ahora esa sangre va a entregar todo ese CO2 y el oxígeno presente en el alveolo va a pasar a la sangre. ¿Cuál es la estructura en el pulmón puntualmente que permite este intercambio? ¿Ustedes saben? ¿Perdón? La membrana alveolo capilar. Es allí donde se produce el intercambio gaseoso. En la membrana alveolo, en la unión entre el alveolo, que es la estructura del pulmón, y el capilar, que es la estructura del sistema vascular. Por gradientes de presiones, básicamente el gas, el oxígeno y el CO2 pasa muy fácilmente por esa membrana alveolo capilar. Lo único que se necesita asegurar allí es una diferencia de presiones. Entonces aproximadamente son 40-44 milímetros de mercurio de presión del CO2 que viaja a través de la sangre, pasa al alveolo y por la respiración va hacia el medio externo. En el alveolo tenemos aproximadamente 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, pasa ese oxígeno del alveolo hacia la sangre y estamos entonces en este punto. De este punto, ¿qué sigue? El recorrido por venas llega ¿a dónde? A la aurícula izquierda, muy bien. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, ¿y cuál es la estructura que separa? La válvula mitral. Muy bien. Es lo mismo que vemos entonces nosotros acá. Y ya y finalmente del ventrículo izquierdo es que se eyecta la sangre para comenzar un nuevo ciclo, ¿verdad? Un nuevo recorrido de esta sangre a través de todo el lecho vascular. ¿Cómo se llama la válvula que separa entonces el ventrículo derecho de la aorta? El ventrículo izquierdo de la aorta, perdón. La válvula aórtica. Entonces tenemos válvulas auriculoventriculares que separan aurículas de ventrículos y válvulas semilunares que separan los ventrículos de los lechos arteriales. ¿Bien? No hay problema ahí, ¿verdad? Es simplemente para que nos ubiquemos un poco anatómicamente a lo que vamos a hablar. Entonces entremos puntualmente a las características, que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las propiedades del corazón? Habíamos dicho que son 5, las tienen ahí listadas. A su vez, estas características las podemos definir en dos grupos. Lo que está en azul, vamos a decir que son características eléctricas del corazón, que es el automatismo, que es la excitabilidad y que es la conductibilidad. Y en negro vamos a encontrar características o propiedades mecánicas, que es contractilidad y la relajación. Es decir, mi corazón tiene diferentes propiedades que se pueden ver desde el punto de vista eléctrico, cómo se genera, si se estimula o no, y cómo se conduce ese impulso. Señor. No puntualmente. Vamos a ver el concepto de refractariedad cuando expliquemos esa propiedad, pero hay una pequeña diferencia. Lo explicamos más adelante para ir en orden, ¿vale? Pero tiene que ver, está relacionado con la relajación. Entonces, que ustedes tengan claro que el corazón tiene 5 propiedades que lo hacen muy característico en su funcionamiento, y a su vez esas 5 propiedades son o eléctricas o mecánicas. Bien, ahí están indicados los nombres. Pueden ustedes también encontrar en la literatura vasmotropismo para referirse a la excitabilidad, dromotropismo para la conductibilidad, inotropismo para la capacidad contráctil y el lucitropismo para la relajación. ¿Qué es el automatismo entonces? Es la habilidad que tiene el corazón para iniciar el impulso cardíaco, el impulso eléctrico. ¿En ausencia del estímulo neuronal? ¿Sí? Pero ojo, porque vamos a ver que el estímulo neuronal lo que va a hacer es mediar esa capacidad de automatismo. O la va a acelerar o la va a disminuir. Bien, pero si nosotros sacamos el corazón del cuerpo, es decir, si nosotros cogemos el animalito de experimentación, sacamos el corazón, vemos que el corazón sin esa estimulación nerviosa sigue contrayéndose. Sigue contrayéndose. ¿Alguien sabe cuál es la frecuencia de contracción del músculo, pues, del corazón de un hombre, de un humano, sin ausencia ante ningún estímulo neuronal? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿100, 120?
60-100, 60-90, ¿quién da más? Parecen las medidas, 60-90-60. Chicos, ustedes si revisan la presentación, estos links los van a llevar a unos videos que les explican un poco más esta propiedad. El corazón desde el nódulo sinusal se contrae en una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. Señor. En una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. Entonces, ¿cuál es la capacidad de automatismo? Es la habilidad que tiene el corazón para iniciar su propio latido. Él no necesita de ninguna estructura. Él tiene una estructura neuronal presente en su estructura, valga la redundancia, que le permite contraerse sin requerir estímulos externos. Sí, desde el sistema nervioso autónomo, desde su rama simpática y parasimpática, se va a contraer o más rápido o más despacio. Esto lo definimos hacia las últimas diapositivas de la presentación. Ok, entonces si pueden revisar estos links, les van a aclarar, señor. O sea que cuando habla de que no tiene impulso nervioso, ¿es cuando el nervio vago no está inervado? O sea, ¿no funciona o qué? No entiendo. Cuando me refiero a que se contrae en ausencia de un estímulo nervioso, me refiero a que si yo saco el corazón del cuerpo, él sigue contrayéndose. Sí, pero pues si lleva los nervios simpáticos, o sea, igualmente cuando uno lo extrae, tiene que extraer con los nervios simpáticos, ¿no? Pero no está inervado, ahí ya no está inervado. Si usted extrae el corazón, usted está rompiendo la inervación. A pesar de que queda un nervio ahí, ese nervio no está conectado con el sistema. Se supone que seguirá latiendo porque también eso le pasa un poco el corriente. No, porque después de un tiempo ante ausencia de estímulo desde el sistema nervioso superior, ya no genera ningún estímulo, entonces no se va a contraer. Por el sistema nervioso ya no se contrae, sigue contrayéndose solo por el sistema del nódulo sinusal. ¿Vale? Entonces, automatismo. Bien, la capacidad que tiene para contraerse. Y aquí vamos entonces a definir que hay células de contracción rápida y células de contracción lenta. Las células de contracción lenta hacen relación a las células del nódulo auricular y sinusal, auriculoventricular y el nódulo sinusal. Esas son las células de contracción lenta. Aquí nosotros estamos viendo una despolarización diastólica. Vamos a definir entonces diástole en el punto donde el corazón está relajado. Y sístole cuando se contrae. En la parte de arriba vemos el sistema de conducción. Entonces en el eje X tenemos tiempo y en el eje Y tenemos voltaje en milivoltios, señor. ¿Eso no varía? Pues porque por ejemplo cuando el ventrículo está en sístole, la aurícula está en diástole, ¿o no es así? Sí, o sea, a grandes rasgos, diástole es relajación, sístole es contracción. Pero a nivel ventricular. No, a nivel del corazón, estamos aquí hablando a nivel del corazón. Diástole, entonces pongamos el apellido, diástole auricular es cuando las aurículas están relajadas y sístole auricular es cuando están contraídas. Y entendemos que como necesitamos, el corazón es una cámara, una bomba, cuando se contrae la parte superior, ¿qué pasa con la inferior? Se relaja. Entonces cuando arriba está en diástole, abajo está en sístole, ¿sí? Y precisamente es para eso, para que se pueda llenar. Bien, porque ¿qué pasa si se contraen al mismo tiempo? No se llenan, ¿cierto? La presión que ejerce la aurícula sobre el ventrículo y la presión que está ejerciendo al mismo tiempo el ventrículo sobre la aurícula le impide su llenado. Entonces, por eso hablamos de diástole general, relajación, sístole, contracción. Y cuando se contrae arriba, se relaja abajo. Es un sistema de un espejo que arriba hace una cosa y abajo hace la otra. Ok, entonces, esta es una despolarización de una célula del miocardio. Y estamos viendo arriba el impulso eléctrico y abajo la conductancia de los iones. Entonces es importante que ustedes sepan que el estímulo eléctrico se produce por una alteración en la conductancia de unos iones. ¿Qué iones? Salida de potasio de la célula del nódulo sinusal, sale potasio, entra calcio y sodio, y eso es lo que permite el sistema marcapasos como tal. No se entiende muy bien cuál es la estructura, fisiológicamente todavía no hay una explicación concreta de por qué esos canales de calcio, estos canales que nosotros vemos aquí abajo, abiertos, que aumenta la conductancia del calcio, no se entiende muy bien por qué permiten una pequeña fuga y pequeña fuga paulatinamente, pero es gracias a esa fuga que se tiene de calcio que se inicia el potencial de despolarización desde el nódulo sinusal. Entonces, vemos nosotros acá que conforme se va perdiendo conforme va entrando calcio a la célula del nódulo sinusal, el potencial de reposo de la célula del nódulo sinusal se va perdiendo.
¿Entienden ustedes la diferencia entre potencial de reposo y potencial de acción? ¿Sí? Ok. El potencial de reposo entonces de una célula del nódulo sinusal está en torno a menos 90, un poco más bajo. Bueno, menos 65, un umbral que va a estar en torno a menos 40 aproximadamente. Bien, las células miocárdicas como tal, las células musculares como tal del corazón están en torno a menos 80, menos 85. Cuando el nódulo sinusal empieza a despolarizarse, fruto que está ingresando calcio a la célula, es cuando se va a producir el potencial de acción. Un potencial de acción que va a permitir que se llegue a un umbral. Y una vez se llega al umbral que está en torno a menos 40 milivoltios, se produce la despolarización del nódulo sinusal. ¿Ok? Entonces, conforme se va ganando calcio, es decir, conforme va ingresando calcio a la célula del nódulo, desde la célula va saliendo potasio. Y esto es una corriente funny, se llama, corriente divertida, que es lo que traduciría. Eso traduce. ¿Y por qué es divertida? Porque ella se abre y se cierra casi que como quiere. A un determinado voltaje, ella se abre, permite salida de sodio, y eso es lo que hace aún más positivo el potencial de acción de la célula del nódulo sinusal. Gracias a este sistema es que el nódulo sinusal se despolariza. Aquí, cuando llega a este pico, emite la señal para que se contraigan las células del corazón y vuelve y se repolariza. ¿Ok? Entonces, como esto es cíclico, por eso es que nosotros, el marcapasos cardíaco es el nódulo sinusal, porque es un ciclo que se repite y se repite y se repite indefinidamente. ¿Qué altera el tiempo de repetición de este ciclo? Como lo decían acá adelante, lo va a alterar finalmente el sistema nervioso desde su rama simpática o parasimpática. ¿Bien, señor? Yo no entendí por qué la fase 4 no es como plana, sino es un poco como en pendiente. ¿La fase esta? Ajá. ¿Sí? Ok, porque aquí, pero es que aquí no nos queda muy claro la explicación de las fases. Porque aquí no tenemos fase 1 ni fase 2, tenemos fase 3 y finalmente la fase 4. ¿Por qué la fase 4 tiene una pequeña pendiente? Porque siempre se está ganando calcio hacia el interior de la célula. Bien, entonces este calcio impide que las células se queden en la horizontal, Así es la fuga de calcio. esa es la fuga de calcio. Esta fase que se está ganando, esta pendiente, es por la ganancia de estos iones. ¿Bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias a este principio es que el corazón tiene la propiedad de automatismo. Bien, y esta sería una despolarización. Si la anterior era lenta, ¿esta qué será? Rápida. Y esta es del miocardio, desde las fibras auriculares, ventriculares y desde las fibras de Purkinje. Miren, aquí ya vemos diferentes zonas, ¿sí? Este ya va a ser la propiedad de excitabilidad del corazón. Pilas, no se vayan a confundir entre automatismo y excitabilidad. Una célula esquelética, muscular, es excitable, pero no es automática. ¿Sí me hago entender? La capacidad de excitabilidad de una fibra muscular es que ante la presencia de un estímulo ella ejerza una respuesta. Entonces, por eso las células esqueléticas son excitables, porque cuando se excitan a través de una motoneurona, ellas responden. Pero si no tienen esa excitación, ellas nunca van a responder porque ellas no generan su propio potencial de excitación o su propio potencial de acción. ¿Sí es claro el concepto, la diferencia? Entonces no se vayan a confundir con eso. Entonces la excitación cardíaca es la capacidad que tiene la célula del miocardio de responder ante un estímulo. ¿De dónde proviene ese estímulo? Del nódulo sinusal. Y aquí sí vemos las fases de despolarización. Esto ya es como tal de la célula miocárdica, bien sea auricular, bien sea ventricular o bien sea desde las fibras de Purkinje. ¿Ok? Tenemos una fase 0. La fase 0, ¿a qué hace relación? Es la conductancia de un ion. ¿Qué ion? El ion sodio. Muy bien. Aquí entonces está ingresando sodio a la célula, se está despolarizando. La fase 1, ¿a qué hace relación? Salida de potasio. Muy bien. La fase 2, entrada de calcio. Y sigue saliendo el potasio. Bien. Desde la fase 1 a la fase 4 siempre va a haber salida de potasio. Hasta que llegamos a la fase 4 siempre va a haber salida de potasio. ¿Qué cambia? Que en la fase 2 se abren unos canales voltaje dependientes para el calcio. ¿Sí? Esos canales son de apertura tardía y ahí permite que ingrese calcio a la célula. Por eso se tiene esta pequeña esta disminución en la pendiente, señor.
No, la contracción muscular se empieza a generar desde que se llega a este potencial, desde aquí ya se genera. Pero pues aquí vamos a ver más adelante una diapositiva en donde vemos claramente que primero es el estímulo eléctrico y después viene la respuesta mecánica. Es decir, primero se estimula y después la fibra muscular como tal reacciona. Bien, pero si me preguntan si es en la fase 2 cuando se produce la contracción, la respuesta que yo doy es no. Se produce desde acá, desde la fase 1, desde que ya se está excitando la célula. ¿Puedes volver a repetir que entra y que sale? Claro que sí. Entonces, en la fase 0, ¿qué tenemos? Entrada de sodio. Bien. En la fase 1 vamos a tener salida de potasio. En la fase 2 seguimos teniendo salida de potasio, pero ahora va a haber un ingreso de calcio hacia la célula cardíaca. En la fase 3 sigue saliendo potasio, es decir, se sigue volviendo más negativa la célula hasta que llega a la fase 4. Ahora, la pregunta sería, y ya la respondí, ¿por qué esto sí es horizontal y la anterior tiene una pequeña pendiente? Señora, aquí no hay entrada de calcio. ¿Y por qué aquí no hay entrada de calcio y en la otra sí? Exactamente, porque esto es de la fibra muscular como tal. La otra es del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular. ¿Muy bien? ¿Sí? Entonces, por eso en la fase 4 simplemente hay una pequeña fuga de potasio, pero no es significativa para hacer que el potencial de reposo de la célula del miocardio se vea tan afectada. Y aquí entonces vamos a ver que estas células presentan el periodo de refractariedad, lo que me preguntaban anteriormente. ¿Qué es ese periodo refractario? Ese periodo refractario es un sistema de seguridad que tiene mi corazón que le impide que se produzcan reentradas de otros estímulos nerviosos que le hagan ocasionar una arritmia. ¿Sí me hago entender? Durante este periodo refractario, por más que se estimule la célula, no va a generar una respuesta. Ojo, hay un periodo refractario absoluto o efectivo y un periodo refractario relativo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que durante el periodo refractario absoluto o efectivo, por más que yo lo estimule, el miocardio no ejerce respuesta. ¿Por qué no ejerce respuesta? ¿Alguien sabe cuál es el principio fisiológico ahí? Los canales de sodio están abiertos, dicen acá. ¿Es correcto? Están inactivos o están cerrados. Ok, bien, entonces tenemos diferentes hipótesis. La pregunta es, ¿por qué este periodo refractario absoluto, por más que yo lo estimule, no se genera respuesta? Me dicen, porque hay canales de sodio inactivos, porque hay muy pocos canales de sodio activos. ¿Por qué más? Perdón. ¿Señora? ¿El principio de? ¿De todo o nada? No. ¿Alguien más? Ojo chicos, ¿esos canales de sodio están inactivos o están cerrados? ¿Y cuál es la diferencia entre inactivo y cerrado? Exactamente, están inactivos porque tienen una proteína anclada a su estructura que se pega al canal y lo inactiva. Ante un voltaje muy negativo, esa proteína sale del canal y ahora el canal va a estar cerrado. La diferencia es que si está inactivo, por más estímulos que yo genere, no se va a volver a abrir. Está inactivo. ¿Bien? Si estuviese cerrado, ¿qué es lo que pasa en el periodo refractario relativo? Aquí ya tenemos canales, algunos canales ya son cerrados. Entonces, por eso se pueden volver a estimular. ¿Bien? ¿Sí? Está cerrado. Entonces, si yo lo estimulo, él puede reaccionar. Como está inactivo, no, él está desconectado totalmente. Por más que yo lo estimule, no. ¿Ustedes están inactivos o están cerrados para la clase de fisiología? ¿Están cerrados? Bueno, entonces espero estimularlos para que se pongan atención. ¿Listo? Chicos, y dependiendo el periodo, dependiendo el punto en el cual, chicos, aquí ya estoy entonces en el periodo refractario relativo. Dependiendo el punto en el cual yo vuelva a estimular esa fibra cardíaca, va a generar una respuesta. Cuando la respuesta es igual a la primera respuesta, es decir, cuando yo puedo estimular la célula miocárdica para que me produzca una respuesta igual a la anterior, hacia el final, entre la mitad y hacia el final de la fase 4. Es decir, cuando ya tengo muchos canales de sodio cerrados,
cuando yo los estimulo, mire, ellos pueden ejercer una respuesta que es casi igual a la respuesta precedente. Claro que sí. Miren, la pregunta es, durante el periodo refractario relativo, yo puedo volver a estimularla, la fibra miocárdica, ¿sí? Pero no siempre va a generar la misma respuesta. Vemos aquí una respuesta más pequeña, una respuesta aquí menor. ¿Cuándo se va a producir realmente una respuesta igual a la anterior? Desde la mitad de la fase 4 hacia adelante. Ahí yo estimulo y genero una respuesta de la misma amplitud que la anterior. ¿Ok? Para que esa respuesta se genere, tiene que ser mayor. No, muy buena la pregunta, porque entonces vamos a definir unas propiedades de esta excitabilidad. La excitabilidad cumple un principio que es el principio de todo o nada. ¿Bien? ¿Cuál es ese principio? O se estimula o no se estimula. ¿Bien? O se estimula la fibra cardíaca o no se estimula. Y es independiente de la intensidad del estímulo. ¿A qué voy con ello? Una vez se alcanza el nivel umbral, si se alcanza el nivel umbral, ya no me importa si ese estímulo llega a 0, llega a 30, llega a 10, o si simplemente ese estímulo llega a menos 20 o menos 25. Una vez pasa el umbral, se produce esta respuesta, de la misma amplitud. Es independiente a la intensidad del estímulo. Bien, eso es otra diferencia con el músculo cardíaco, con el músculo esquelético. Él sí depende de un estímulo puntual para generar una respuesta específica. Aquí no, simplemente se alcanza el umbral y se produce una respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? Igual siempre. Igual siempre. ¿Bien? Señor, me iba a preguntar. ¿Y cuál es el umbral exactamente el valor? Menos 45 es el valor umbral. Pero entonces el resto que se produce antes de la mitad de la fase 4 son como intentos fallidos. Son contracciones muy leves, pero realmente para que se produzca la contracción cardíaca como tal y el corazón ejerza su bomba, su función de bomba, se tienen que tener estos potenciales. Potenciales que lleguen a más 30 milivoltios. Periodo refractario absoluto o periodo refractario efectivo. ¿Bien, señora? ¿Sale del reposo? O sea, es que aquí dice reposo, ¿cierto? O sea, Sí. la parte de reposo. Esta. Luego tú dices que en la fase 0 hay una entrada de sodio. Sí. Entonces, Ahí ya pierde el reposo. exacto. Ahí ya pierde el reposo. Pierde el reposo cuando empieza, Perfecto. empieza a entrar sodio. Sí. Tiene un estímulo que pasa el umbral, que pasa un determinado umbral y ahí se da la respuesta. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Luego llega otra vez el reposo, ¿por qué? Por la salida, porque hay salida de sodio. ¿Por qué llega nuevamente acá? ¿Sí? Porque está saliendo potasio de la célula. Mira, desde la fase 1 a la fase 4, el potasio que está dentro de la fibra muscular cardíaca se está saliendo hacia el medio extracelular. ¿Y eso qué va a hacer? Que esa positividad dentro de la célula se pierda. Como hay muchas cargas positivas, está en más 30. Pero ahora está perdiendo esas cargas positivas. Entonces se está volviendo negativo. Pero al principio no tuvo que volverse negativo cuando entraba sodio. Se vuelve positivo. Mira, el parte de negativo a positivo. ¿Sí? ¿Por qué se vuelve positivo? Porque está entrando sodio. El sodio tiene cargas positivas. Y va saliendo potasio y se va volviendo negativo. Bien, ¿sí? Entonces cuando llega a ese punto máximo de más 30 está muy positivo. Y cuando vuelve a hacer lo mismo, ¿qué tiene que entrar entonces? Sodio nuevamente. Siempre, el ciclo siempre es el mismo. El ciclo, chicos, Pero y entonces ¿cómo recupera el potasio? por la bomba sodio-potasio. Saca 3 sodios, ingresa 2 potasios. Bien. Además, dentro de la célula quedan muchas cargas de sodio también. Bien. ¿Cómo se sacan? Con bombas. Bombas que van a actuar en contra del gradiente electroquímico. Para que vuelva a 4 también tiene que haber una salida de sodio al final. Claro, sí, siempre. O sea, el ciclo comienza en reposo, comienza muy negativo. ¿Por qué se vuelve positivo? Porque ahora está ingresando mucho sodio. Como el sodio está tan concentrado afuera y hay tan poco sodio adentro, basta con que se abra un poquito el canal para que ingrese mucho sodio, por los gradientes, por la diferencia de gradientes. Bien, ¿por qué la pendiente no es totalmente plana? O sea, ¿por qué no cae rápidamente? Porque se abren unos canales de apertura lenta para calcio. Entonces,
¿Por qué se tiene la fase 2, que es así como oval? Porque empieza a entrar calcio, es decir, sigue entrando cargas positivas, entonces le impide que vuelva muy rápido a volverse negativo. ¿Bien? Pero eso se cierran rápidamente. ¿Y qué sigue saliendo en la fase 3? Potasio. Sigue perdiendo cargas positivas. ¿Para que vuelva a entrar potasio? A la mitad del 4, ¿no? En algún momento tiene que, o sea, todo ese potasio que salió tiene que volver a entrar o no. Sí, claro, porque la bomba sodio-potasio lo que hace es sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios. ¿Sí? Desde la fase, poco adelante de la fase 1, ya está activa la bomba. ¿Bien? Pero es mucho más el potasio que se pierde por los canales que el potasio que se gana por la bomba. ¿Bien? Por eso es que siempre se va a tener esa electronegatividad. ¿Sí? Entonces, ¿es claro, chicos? Sale sodio primero. Bueno, repitámoslo. Aquí entra sodio. ¿Aquí qué está saliendo? Aquí Saliendo potasio y entrando calcio. sigue saliendo el potasio, pero ahora tenemos una entrada pequeña de calcio. En la 3 sale mucho potasio. ¿Bien? Y en la 4 muy poco potasio. Bien, durante todo este proceso, muchachos, chicos, durante todo este proceso hay muchas bombas, tanto sodio, intercambiadores sodio-potasio como intercambiadores sodio-calcio y otros, que hacen que todo ese sodio que ingresó a la célula se pierda o se salga. Por eso es que se vuelve muy negativo, por eso es que vuelve a la electronegatividad. ¿Ok? ¿Bien? Señor. Esta es otra forma de explicarles el periodo, el principio de excitabilidad, pero ahora, ¿de qué célula estamos hablando? De las lentas, es decir, de los nódulos, nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular. ¿Cuál es la diferencia acá, chicos? Mire, tenemos fase 0, pero no tenemos ni 1 ni 2, ¿sí? Tenemos fase 3 y la fase 4 llega mucho más adelante. Y la fase 4 se extiende demasiado. ¿Bien? El periodo refractario efectivo y el periodo refractario relativo también tienden a aumentarse un poco. ¿Bien? Y esto aquí sí es impajaritable que se dé de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si el... Chicos, porque si el nódulo sinusal se estimulase a cada tanto, ¿qué generaría? Muchos potenciales de acción. Y si genera muchos potenciales, finalmente se tiene una arritmia. Bien, entonces por eso el periodo refractario se alarga un poco, para refractario efectivo o absoluto, se alarga un poco para ejercer un poco más de control a la célula del nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular. Y acá vemos el mismo principio, del periodo refractario efectivo hacia adelante yo lo puedo estimular, pero ¿cómo es esa respuesta? Pobre, un poquito más grande. ¿Y cuándo se vuelve una respuesta igual a la anterior? Cuando ya se está adelante, casi al final del periodo refractario relativo. Es decir, cuando tengo muchos canales de calcio y de sodio ya listos para abrirse. ¿Bien? Esa era la línea, en la otra diapositiva, esa era la línea que veíamos con una pequeña pendiente. ¿Bien? Es otra forma de hablar del mismo principio de excitabilidad, pero ahora en el nódulo sinusal. Entonces, ¿hasta acá qué hemos dicho? Hasta aquí hemos dicho que el corazón se contrae por él mismo. ¿Dónde se genera ese potencial de acción? En el nódulo sinusal. ¿Por qué se genera ese potencial de acción? Porque siempre hay una entrada de calcio hacia el nódulo sinusal. Se está perdiendo siempre la electronegatividad de ese nódulo. ¿Bien? Que en su potencial de reposo está en torno a menos 65 y una vez alcance el umbral, pues se abren muchos canales para entrada de sodio, para entrada de potasio, para entrada de calcio y para salida de potasio. Siguiente y último principio eléctrico del corazón, que es la conductibilidad. ¿Qué vemos acá? Miren, esta es una microfotografía electrónica de una célula del corazón y él tiene unas estructuras muy particulares que se llaman uniones en hendidura. Esas uniones en hendidura lo que permiten es que el estímulo que se genera en un punto se transporte muy rápidamente hacia otro punto, generando la mínima resistencia al paso de ese potencial. ¿Dónde no vemos estas uniones en hendidura? Por ejemplo, en el músculo esquelético. ¿Vale?
Realmente es una de las estructuras, se han encontrado uniones en hendidura en otras células del cuerpo, pero la mayor densidad la tenemos en el corazón. Entonces no entremos a otros órganos, sino hablemos solo del corazón. Son uniones en hendidura o gap junction. Ellas lo que permiten es el paso muy rápido del estímulo. Es lo que yo intento mostrarles aquí en esta gráfica con estos pequeños cilindros. Esto estaría representando las uniones en hendidura. ¿Qué pasa si yo pongo dos electrodos al lado y lado de mi fibra y no pongo un electrodo adentro? Pues tengo que el voltímetro me va a detectar que no hay diferencia de potencial. El potencial es cero. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo el electrodo negativo lo pongo dentro de la célula? Digamos que esto es una célula auricular. ¿Qué me va a registrar? ¿Positividad o electronegatividad? ¿Positividad? Electronegatividad, ¿por qué? Porque el potencial de reposo es menos tanto. Bien, aquí es menos 85, menos 90 aproximadamente. Entonces, por eso genera una electronegatividad. ¿Cuál es el principio de conductibilidad? Que las células permiten que si yo estimulo esta fibra auricular desde un punto, el estímulo se va a transmitir hacia el siguiente punto. Bien, ¿cómo veo esto yo? Si lo que desde donde estoy estimulando la fibra es desde el electrodo negativo y esas cargas ahora viajan hacia el electrodo positivo. Ustedes esto es lo que van a ver en el electrocardiograma cuando hagamos la práctica. Ustedes van a ver que hay una deflexión positiva. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo hacia el electrodo positivo, pero esto lo explicamos en su momento. Aquí simplemente para que ustedes vean que realmente cuando yo estimulo la fibra auricular desde un punto, ella transmite ese estímulo hacia el punto siguiente. Y así sucesivamente hasta que estimula todo el corazón. Acá de la misma manera, y acá porque es más ancha. Miren, esta tiene un grosor determinado y esta última tiene un mayor grosor. ¿Por qué? Porque se me ocurrió poner dos encima y menos al otro lado solo una. ¿Dos células? Estas son auriculares, aquí ya estamos hablando de la fibra miocárdica como tal, no de los nódulos. ¿Qué creen ustedes que son estas tres primeras? ¿Desde dónde tomé estas células? ¿No? Estamos hablando del músculo cardíaco como tal, no de los nódulos. ¿De la aurícula derecha? ¿Y la última? Correcto. Mire, las tres primeras son auriculares y la última es ventricular. ¿Bien? Entonces aquí vámonos a la parte izquierda del corazón. Esta es una célula del nódulo de la aurícula izquierda y esta es del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué las células del ventrículo son más gruesas? Porque necesita bombear la sangre contra una alta resistencia. ¿Quién ejerce la resistencia? Los vasos arteriales, arteriolares, en fin. Bien, por eso la fibra esto en términos esqueléticos, diría yo que aquí hay una fibra hipertrofiada. Aumenta el volumen, aumenta el tamaño. Por eso las células ventriculares son más grandes. Perfecto. Y a su vez entonces, chicos, si no les interesa, pues entonces simplemente pasamos a las preguntas y ya. ¿Sí? Porque pues igual esto ustedes ya tenían que tenerlo preparado. Chicos, las células del ventrículo izquierdo, a su vez, son más gruesas que las células del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Entienden por qué? ¿Sí? Porque las del ventrículo izquierdo necesitan bombear, o sea, inclusive hasta creo que es más pequeño el espacio, porque son más anchas y necesitan que cuando llegue el fluido les pulsen más con mayor fuerza porque va hacia la aorta y después entra al callado y entonces ahí es cuando va para pues se ramifica para las extremidades y pues todas las otras zonas. Bien, vamos aquí aprovecho, ¿cómo es su nombre? Aprovecho lo que dice César para hacerles una explicación. César dice que incluso cree que la cavidad es un poco más pequeña. Si fuese más pequeña, habría una insuficiencia cardíaca. Eso es patológico. Cuando se ve que hay una hipertrofia concéntrica, eso se llama hipertrofia. Y la hipertrofia hay de dos tipos. Ya te doy la palabra, ¿vale?
Y hay dos tipos de hipertrofia, una hipertrofia excéntrica, que es que aumenta el tamaño de la fibra muscular, pero no se pierde la cavidad ventricular. Eso generalmente es una adaptación morfológica del corazón ante el ejercicio. Entonces, los jugadores de tenis, los futbolistas, los maratonianos, tienen esa hipertrofia excéntrica. ¿Por qué? Porque el corazón se acostumbra a que tiene que bombear mucha sangre oxigenada en un periodo de tiempo, cuando está haciendo el ejercicio. Entonces ella agranda su tamaño para poder ejercer más fuerza. Pero no lo hace a expensas de perder la cavidad. ¿Cuándo es patológico? Por ejemplo, en los levantadores de peso. En los fisicoculturistas, ellos como ejercen tanta fuerza para levantar sus pesos, el corazón se acostumbra a que tiene que bombear sangre contra mucha resistencia. Entonces hace una hipertrofia concéntrica, se agranda esa fibra, pero a expensas de perder la cavidad ventricular. Es allí cuando generalmente estas personas, hacia los finales de sus años 50 aproximadamente, empiezan a experimentar problemas de insuficiencia cardíaca. Porque si bien tienen un corazón muy hipertrofiado, muy fuerte, la cantidad de sangre que están bombeando es mínima. Entonces, por latido, disminuye el gasto cardíaco y por latido eyecta muy poquita sangre. ¿Me iba a decir algo? Porque por eso los deportistas de alto rendimiento tienen frecuencia cardíaca tan baja, ¿cierto? Porque el corazón bombea más sangre que hay. Sí, es uno de los principios, que el corazón trabaja con mayor eficacia, entonces por eso la frecuencia cardíaca disminuye. Pero ahí el principio del por qué bombea, por qué late más despacio es, ustedes saben que nosotros en reposo tenemos el simpático y el parasimpático, ¿cierto? ¿Sí? Siempre el parasimpático está primando en reposo, entonces es un poco más alto el parasimpático y un poco más bajo el simpático. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Se aumenta el simpático, ¿bien? ¿Qué pasa con las personas que hacen ejercicio y tienen una menor frecuencia cardíaca? Que en reposo aún el simpático es mucho más alto, ¿sí? En reposo aún el parasimpático de ellos es mucho más elevado, trabaja mucho más. Entonces el parasimpático lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué la disminuye? Porque el corazón está tan grande y tan acondicionado que el corazón de un deportista hace con 50 latidos lo que el de nosotros hace con 70. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar algo? Uno podría decir que en el electrocardiograma, según como, no sé cómo decirlo, como la elevación de la línea va dependiendo si es la conductibilidad auricular y ventricular. No, uno en el electrocardiograma ve la despolarización auricular, seguida la despolarización ventricular y seguida la repolarización del ventrículo, que es la onda P, complejo QRS y onda T. ¿Bien? Pero yo veo tanto las dos, tanto la actividad eléctrica de la aurícula como la actividad eléctrica del ventrículo. Estoy viendo todo el corazón en su conjunto. Ok, bien. ¿Qué me preguntan? ¿El neurotransmisor del parasimpático cuál es? La acetilcolina. ¿Sí? ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Noradrenalina principalmente y en menor concentración la adrenalina. Catecolaminas, norepinefrina o epinefrina. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿entendido la conductibilidad? Es un principio también del músculo esquelético. ¿Bien? Pero no de la misma manera porque no tiene las gap junction. Por eso se necesitan muchas motoneuronas para estimular las fibras esqueléticas. Y ahora pasemos entonces a hablar de los dos principios que tienen que ver con la parte mecánica como tal. El primero es la contractilidad. ¿Ustedes ya vieron el proceso de contracción? ¿Cuáles son entonces las proteínas contráctiles de la fibra muscular? Troponina, actina, miosina, tropomiosina. ¿Bien? Hay otras pegadas al sarcómero, como la titina y demás, pero principalmente actina y miosina que hacen el puente, la miosina, la cabeza de la miosina, que sería esta, que se pega a la cabeza de la actina y generan la contracción. ¿Bien? ¿Cómo se produce? Pues miren, la cabeza de la actina tiene función ATPasa, de la miosina, perdón, tiene función ATPasa. En ella está pegado un ATP que va a ser dividido en ADP y en un fosfato inorgánico. Esto sería reposo, esto sería fase 1. ¿Qué pasa en la fase 2? Mire, en la fase 2 se libera de la cabeza, se liberan estos dos elementos y queda lista para que se pegue a la cabeza de la actina. ¿Bien?
Y es ahí cuando se produce la contracción o el puente cruzado entre actina y miosina. En la fase 3, ¿qué pasa? Este fosfato inorgánico que se está liberando de la cabeza genera una fuerza electromotriz. Lo que hace es desplazar la actina y la miosina. ¿Cuánto lo desplaza? Aproximadamente 10 nanómetros. Eso en términos generales es mínimo, pero para una fibra muscular es demasiado. Entonces lo desplaza, luego por la actividad de una nueva molécula de ATP, se libera la cabeza de la miosina de la actina y vuelve nuevamente entonces a su punto de relajación. Bien, esto es así a grandes rasgos porque esto ustedes pues ya lo conocen. O sea, la energía se gasta volviendo al reposo. La energía se gasta para liberar esta cabeza y que vuelva la fibra muscular a su estado de reposo. ¿Sí? Contractilidad. Es el mismo principio de la fibra esquelética, tal cual. Bien, ahora les pregunto, ¿cuál es la acción de la troponina y la tropomiosina? Interferir en la unión de la actina y la miosina. ¿Quién interfiere en la unión de la actina y la miosina en reposo? ¿La troponina o la tropomiosina? Troponina, ¿cuántos dicen troponina? Y tropomiosina, pues ganaron los más pequeños, los menores. La tropomiosina es la que se encuentra recubriendo la actina. Ella recubre la actina y está sobre el punto de unión de la actina con la miosina. ¿Cómo se produce la liberación de ese punto de unión? Con el calcio que se une ¿a quién? A la troponina. A la troponina C. La troponina tiene 3 cabezas. Una troponina C, que es donde se une el calcio, una troponina T, que es donde se une a la tropomiosina, y una troponina I, que es la troponina inhibitoria. ¿Bien? Cuando el calcio se une a la troponina, a su vez la troponina va y jala la tropomiosina, y así es que se deja libre la cabeza de la actina, el punto fijo, el punto de unión de la actina, para que se pegue a la miosina. ¿Bien? ¿La troponina inhibitoria no sería la que no estaría dejando que se pegara? Sí. Entonces sería lo que acabas de preguntar, ¿no sería la troponina? No, 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 no. No, 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 no. La troponina I es la troponina inhibitoria. ¿Qué pasa ahí? Cuando se activa la troponina inhibitoria, se produce la liberación de la troponina sobre la tropomiosina. O sea, la troponina secuestra la tropomiosina. La troponina secuestra la tropomiosina, ¿sí? Digámoslo así. Entonces ahí ya se puede pegar la miosina y la Y eso hace que se deje un punto libre en la actina, Para que la actina pegue la miosina. para que la cabeza de la miosina vaya a buscar ese punto y se pegue. ¿Sí? ¿Es claro? Chicos, ¿es claro? Perfecto. Listo. Entonces, contractilidad, abarcado contractilidad. Última, lucitropismo o relajación. Miren, esto era lo que yo les decía. Esta gráfica, ¿a qué hace relación? ¿Al impulso eléctrico o mecánico? Esta. Al eléctrico. Miren las fases. Y esto hace relación al estímulo mecánico. Entonces, lo que nosotros vemos en un electrocardiograma es solo la actividad eléctrica. Nosotros desde esa actividad eléctrica inferimos que milisegundos después se está produciendo la actividad mecánica. Y eso es lo que uno ve realmente cuando hace el electrocardiograma. Aquí entonces vamos a ver la actividad de unos elementos muy puntuales, intercambiadores, que están pegados tanto al retículo sarcoplasmático como a la membrana de la célula para hacer que se pierda calcio. Y en ese orden de ideas, si hay poquito calcio, ¿qué va a pasar con la contracción? No se va a dar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo mucho calcio en el citosol de la célula? Se sigue una contracción sostenida, ¿bien? Porque como siempre hay calcio, entonces la troponina se pega y, en fin, sigue el proceso. ¿Cómo mi cuerpo asegura, cómo mi célula asegura que se pierda ese calcio desde la parte citosólica? Con unos intercambiadores, ¿bien? Tenemos... Perdón, señor. Mire, intercambiador sodio-calcio sería uno. Otro que sería un intercambiador de hidrogeniones por la molécula de calcio, ¿bien? Pero el más importante de ellos es esta bomba, la bomba cerca. ¿Sí? ¿Qué traduce cerca?
¿sí? La bomba del retículo sarcoplasmático para calcio, básicamente. ¿Cómo funciona esa bomba? Miren chicos, ella lo que hace es aprovecharse del gradiente electroquímico a través de la actividad ATPasa, coge 2 calcios desde el citosol y los guarda en el retículo sarcoplasmático. ¿Por qué se quedan pegados en el retículo sarcoplasmático? Porque tiene una proteína el retículo sarcoplasmático que se llama calsecuestrina. Calsecuestrina. Entonces su nombre lo dice todo. ¿Sí? Coge el calcio y lo mantiene ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta un nuevo estímulo. ¿Cómo ingresa el calcio desde afuera? Entonces aquí vemos que hay una gran cantidad de calcio desde el retículo sarcoplasmático, que una vez se estimula sale ese calcio para producir contracción. Pero también vemos que desde el medio extracelular ingresa calcio. ¿Por dónde ingresa calcio? Este es el túbulo T. ¿Y qué canales hay en el túbulo T que permite el ingreso de calcio? ¿Y qué significa? Dihidropiridina. ¿Vale? Esos son los canales de la membrana de la célula que permite el ingreso de calcio de fuera de la célula hacia adentro. ¿Y cuáles son los canales del retículo sarcoplasmático que permite que salga el calcio desde el retículo hacia el citosol? ¿No saben? ¿No? Estos que tenemos acá. Receptores de rianodina. Entonces, los de dihidropiridina por un lado y los de rianodina por otro. ¿Ven? Esto como dato extra. Sí, para salir, para que salga calcio del retículo al citoplasma. Para que entre calcio desde el medio extracelular a la célula. ¿Listo? Entonces, a través de estos 3 sistemas, a través de estas 3 bombas, es que mi célula permite que el calcio no se quede en el citosol, sino que se guarde o que se pierda de la célula para que la contracción cese. ¿Listo? El intercambiador sodio-calcio. RIR, rianodina. Salida de calcio. ¿Y el pH cómo es? ¿Este? Dihidropiridina. Rianodina y dihidropiridina. Ese intercambiador sodio-calcio que está ahí, lo hace por secundarios, transporta activos polares. Sí, él se aprovecha del gradiente electroquímico. Como el calcio está más concentrado afuera, ingresa calcio, ¿sí? Y gracias a la energía que genera este ingreso, coge moléculas de sodio, de calcio, una, y la saca. ¿Bien? ¿Qué pasa con ese sodio después? ¿Se queda dentro de la célula? Tiene que salir. ¿Cómo sale? No, por la bomba sodio-potasio. ¿Bien? Lo que se está ganando con este intercambiador, finalmente ese sodio se está perdiendo por la bomba sodio-potasio. ¿Listo, chicos? ¿Están aburridos? ¿Tienen sueño? ¿No? Parecen ahí, desestrésense un poco. Podemos abrir la puerta, pero vengan y la abren ustedes para que caminen. ¿No se van a parar? Listo, entonces no se paren. Sigamos la clase. Abrimos la puerta, pues abran ustedes. Parecen, ¿no? Bueno, listo. Chicos, velocidad de descarga eléctrica. Ahí simplemente es para que ustedes conozcan el sistema eléctrico del corazón. Miren, el nódulo sinusal, les decía, descarga en una frecuencia de 100 a 120. ¿Por qué comanda él? Porque es el que tiene la mayor frecuencia de descarga. ¿Qué pasa si mi nódulo sinusal se daña? ¿Quién empieza a comandar? El aurículo ventricular. ¿Sí? ¿De cuál es la frecuencia de descarga del nódulo auriculo ventricular? De 40 a 60. Bien. ¿Y qué pasa en el extremo caso que se dañen estos dos nódulos? ¿Quién comanda? Las fibras de Purkinje. Muy bien. Pero lo que pasa es que la descarga de las fibras de Purkinje es demasiado lenta, demasiado baja. Entonces, pues no aseguraría una buena función cardíaca, un buen suplemento de sangre oxigenada hacia las demás células. Es compatible, pero, o sea, como hibernando más o menos. Sí, como en... O sea, si no tiene nódulo sinusal y está comandando el nódulo auriculoventricular, usted no va a poder más sino que quedarse acostado. De pronto sentarse. Porque es tan baja
que no genera una buena irrigación. ¿Bien? Una vez se produce el estímulo en el nódulo sinusal, rápidamente se propaga por todas las aurículas. Por eso las aurículas se contraen al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Por qué ese estímulo nervioso no pasa directamente a los ventrículos? Por el coso fibroso. ¿Por qué? ¿Sí? Tenemos una estructura fibrosa entre las aurículas y los ventrículos. ¿Bien? Esa estructura fibrosa impide totalmente el paso eléctrico. O sea, ella no conduce. ¿Bien? Ella no conduce. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la utilidad del nódulo auriculoventricular? Aquí, el nódulo auriculoventricular es una fibra de paso lento. ¿Bien? Ahí se detiene un poquito el estímulo, luego pasa a las de His y después a las de Purkinje. Una vez alcanzan las fibras de Purkinje, ahí como es tan rápida la estimulación, entonces ya rápidamente se estimula todo el ventrículo. ¿Bien? Esta es la única forma que yo tengo que mi estímulo eléctrico pase de la aurícula al ventrículo, en condiciones normales. Es la única. Pueden haber patologías en las cuales este anillo fibroso, como se llama, ese anillo fibroso se dañe y se filtra el estímulo, pero entonces en ese caso, ¿qué voy a tener? ¿No es una taquicardia? Exacto, básicamente aquí lo que yo voy a tener es una insuficiencia cardíaca porque estoy limitando el llenado del ventrículo. Buena pregunta, me dicen, cuando se hace una desfibrilación, ¿qué es lo que se activa? Realmente no se activa nada, se está desactivando todo el sistema. Estoy reseteando el sistema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que si yo decidí hacer una desfibrilación, es porque estoy ante la presencia de una arritmia o es porque el corazón no está latiendo. Entonces yo produzco un choque eléctrico muy fuerte para decirle al nódulo sinusal despierte, vuelva a cero y vuelva a comandar. Si este está dañado, el que se despierta es este. Lo que yo estoy buscando con la desfibrilación es a través de un choque eléctrico muy fuerte, resetear todo el sistema y volverlo a hacer. Complementarlo no, hacer la función del nódulo. ¿Bien? ¿El marcapasos? No, la desfibrilación está reseteando, lo vuelve a reposo todo, vuelve a cero el sistema. Es lo que dice, volvamos a comenzar. ¿Bien? Y cuando volvemos a comenzar, entonces, ¿quién manda? El nódulo sinusal. ¿Bien? Busquen por internet, chicos, en YouTube, un video muy interesante de un deportista, un futbolista. Este tipo tenía una falla cardíaca y era que el nódulo sinusal no le estaba funcionando. Él tenía un marcapasos. Estaba en pleno partido y el marcapasos dejó de funcionar. Y cuando dejó de funcionar, pues ¿qué pasó? Este tipo se desmayó. Todos corrieron a auxiliarlo y cuando estaban ahí ya para montarlo en la camilla, él hizo como así. ¿Ahí qué pasó? El nódulo sinusal se despertó. Se produjo un choque eléctrico tan fuerte que el marcapasos volvió a activarse. Eso es lo que pasa cuando yo hago una desfibrilación. No se murió, no se murió. ¿Sí? No me acuerdo el nombre. Señora. Perdón. Señora. El marcapasos hace la función del nódulo sinusal. Señora. ¿De qué depende un infarto fulminante a uno que puede durar hasta llegar a una necrosis del tejido? Cuando se produce un infarto se produce necrosis del tejido. ¿Sí? ¿El infarto qué es? Que se pierde la irrigación a una zona específica. ¿De qué depende que sea fulminante o que no sea fulminante? De dos cosas puntualmente. Una, la ubicación del infarto y dos, la intensidad del infarto. Si es un infarto leve va a necrosar o va a dañar poco tejido, pero todo el otro tejido funciona, entonces cumple la función. Bien, ¿qué siente esta persona? Siente dolor torácico, siente somnolencia, pero no le impide respirar, no le impide hablar, no se marea, simplemente siente un dolor como punzaditas. ¿Cuál es la diferencia entre esta persona que tiene un infarto leve y una persona que tuvo un infarto fulminante? Que el dolor fue tan agudo que se limitó la irrigación sanguínea y la persona no alcanzó siquiera a reaccionar. Entonces el infarto fulminante prácticamente que lo mata de una sin dar mucho tiempo a que se pueda realizar algún procedimiento médico. Entonces en un infarto fulminante, o sea, es que tú dices que hay unas partes que podrían dejar de funcionar
funcionar, pero otras siguen funcionando y digamos que tienen la función. Es que el infarto no es de conducción eléctrica, el infarto es de irrigación sanguínea. Entonces se tapa una coronaria. ¿Sí? No llega sangre oxigenada, entonces esa parte del corazón ya no funciona, ya no bombea. Pero ¿y entonces qué tendría que ver? Pues porque se debe ver afectado ¿La conducción eléctrica? Claro, si el infarto se produce cerca al nódulo sinusal, ¿qué va a pasar? Se daña el nódulo sinusal. ¿Sí? Si se produce cerca una rama de Purkinje, ¿qué va a pasar? Se daña la rama. Sí, para un infarto fulminante quiere decir que la irrigación sanguínea en un alto porcentaje se interrumpió al corazón. Entonces muchas células murieron. En su conjunto muchas células murieron. Las que quedan no son capaces de cumplir la función. ¿Listo? Pero bueno, esto de infarto y más patologías ustedes lo van a ir viendo a lo largo del semestre. Aquí con que ustedes entiendan el principio es suficiente, ¿vale? Señor. Cuando hay un evento coronario, Un infarto. sí, pero como tal, la RCP, o sea, ¿qué papel juega? No mucho. La reanimación cardiopulmonar en ese punto no cumple ningún papel significativo. ¿Bien? Muy buena pregunta también. Me preguntan, ¿por qué un infarto en un joven es más fulminante en un viejo? O en una persona de mayor edad. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene una idea? La pregunta es, ¿por qué un infarto en un joven es mucho más fulminante que un infarto en una persona mayor? Hipótesis, dígala. Dígala. Duro, para que todos lo escuchen. No importa, seguramente está mal, pero lo da. Porque el músculo cardíaco de la persona ya más vieja es más fuerte y puede hacer mayor irrigación, una menor porción de músculo ya que es como más fuerte para... Segunda hipótesis. Creo que ¿No hay hipótesis? ya. Creo que es porque los ancianos ya tienen otras vías alternas, digamos, de irrigación que permiten que si hay algún tipo de infarto en alguna vía importante, pues tienen otras vías alternas que les ayudan mientras pues, pueden hacer algo. Listo, vías alternas. Una hipótesis es que el corazón de un señor de mayor edad es más fuerte que uno de menor edad. Otra hipótesis es que tiene vías alternas. No, pues creo que era lo mismo, como que tiene el tejido el miocardio más desarrollado. Entonces, hay posibilidad como de pérdida de músculo, pues porque tiene mucho, no sé, no tengo idea. Ok, la otra hipótesis es igual a la primera, que es que tiene más tejido muscular, ¿sí? ¿No más? ¿Señora? ¿Señor? Chicos, hagamos silencio que ya estamos terminando. ¿Y eso qué genera? Perdón. No le pasa mucho porque está acostumbrada. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Como ha sufrido muchos periodos de hipoxia, entonces cuando llega un nuevo periodo no sufre mucho daño. ¿Sí? Realmente, chicos, para no alargar tanto las hipótesis, ¿cómo es tu nombre? Lo que dice Erika es la respuesta. ¿Bien? Y la complementamos con lo que dicen por acá. Durante la vida de esta persona, él ha sufrido muchos periodos de hipoxia, bien sea porque viajó a un sitio de demasiada altitud, bien sea porque fue una persona que hizo mucho ejercicio en su juventud, bien sea por lo que sea. Esos periodos de hipoxia hacen que se generen algo que son unas vías alternas por las cuales se produce el flujo sanguíneo o atraviesa el flujo sanguíneo. Cuando ustedes vean cerebral, ustedes van a ver que hay una estructura que se llama el polígono de Willis. Y el polígono de Willis es muchas vías arteriales por las cuales se permite el paso de sangre. ¿Por qué tenemos ese polígono en el cerebro? Como el cerebro es tan importante, el cuerpo se aseguró
el desarrollo se aseguró que por muchas vías le llegara sangre. Eso es lo mismo que pasa en el corazón. Ante los periodos de hipoxia se produce algo que se llama anastomosis, que las anastomosis son la generación de nuevas vías para el flujo sanguíneo. Bien, porque es más fulminante un infarto en un joven que en una persona mayor, porque el joven no ha estado expuesto a esos periodos de hipoxia tan prolongados, entonces no tiene muchas vías alternas. Bien. De aquí, ¿qué más podemos decir? Entonces, bueno, esto es el tabique, ventrículos, aurículas, el anillo fibroso. ¿Esto qué es? Basta con leer, ¿cierto? Y esto, finalmente, chicos, ya estamos terminando. Ya estamos terminando, las preguntas se las voy a dejar indicadas. Ustedes las desarrollan, si tienen alguna duda, la miramos. ¿Bien? ¿Qué pasa si vamos a hacer un ejercicio? Es que yo hablando solo no aguanto. Vamos a tomarle la frecuencia cardíaca en la carótida a la persona que tienen al lado. ¿Bien? ¿Cómo la toman? Una vez la encuentren, cuenten 6 segundos y el resultado lo multiplican por 10, o cuenten hasta 10 segundos y ese resultado lo multiplican por 6. ¿Cuánto, César? 60. ¡Oh, este man está volando! Normalmente son entre 70 y 80. Está bien. 80. Listo. César la tuvo en 60. Por allá la tuvieron en 80. ¿Quién más? ¿Ya se la tomaron? ¿Quién tuvo entre 60 y 70? ¿Tú? Chicos, Chicos, entre 60 y 70. Entre 70 y 80. ¿70 y 80? Ok, entre 80 y 90. Si cuenta en 6 segundos, multiplica por 10. Si cuenta en 10 segundos, multiplica por 6. Entre 80 y 90. ¿Señor? ¿Cuánto? ¿Más de 90? ¿90? Puede ser. Listo, chicos. Venga, hagamos silencio que ya estamos terminando. Chicos, si yo les dije que el nódulo sinusal descarga entre 100 y 120, porque la mayoría de ustedes tienen por debajo de 90. ¿Porque están en reposo? Hace una parada. Ahí. Ese es el impulso que va a llegar a las células cardíacas, pero las células cardíacas van a producir su propia despolarización. No te entendí. O sea, va a llegar ese impulso de las células cardíacas, así se está despolarizando el nodo sinusal. Llega a las células cardíacas y esas células cardíacas se despolarizan en respuesta. ¿Sí? Entonces, con esa frecuencia es con la que se van a estar despolarizando. Pero la frecuencia de descarga desde el nódulo es de 100 a 120. Y luego el nódulo auriculoventricular es de 40 a 60. Bien, ok. El nódulo sinusal descarga entre 100 y 120, ¿sí? Miren, el nódulo sinusal manda tan fuertemente que si él descarga entre 100 y 120, el corazón se contrae entre 100 y 120. No hay ninguna otra estructura que le quite esa frecuencia. ¿Bien? ¿Por qué entonces ustedes en reposo no tienen entre 100 y 120? Por las inervaciones nerviosas. ¿Bien? ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Acelerarlo. Acuérdense que el sistema nervioso simpático es el de huida, el que se activa ante situaciones de ejercicio, de ansiedad, de estrés, un susto o durante alguna patología. ¿Cuál es el neurotransmisor? Adrenalina y noradrenalina. ¿Bien? ¿Qué hace la adrenalina y noradrenalina? Aumentar la conductancia de iones, sodio y calcio. ¿Señor? Por unos canales específicos de sodio para sodio y de calcio para calcio. ¿Bien? Así, de esa manera, chicos, de esa manera es que si el corazón se tenía que contraer a esta velocidad,
el sistema nervioso simpático hace que se contraiga mucho más rápido, lo acelera. ¿Sí? Señor. ¿El antagónico? No. Sí, el antagónico en cuanto a la funcionalidad sería la acetilcolina. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre adrenalina y noradrenalina entonces? ¿No? Que la noradrenalina se secreta desde el sistema nervioso y la adrenalina desde las glándulas suprarrenales. Si es así, y la noradrenalina como hormona y también como neurotransmisor. Los dos. ¿Y la adrenalina también? La adrenalina también. La diferencia entre adrenalina y noradrenalina es que la noradrenalina principalmente se secreta desde terminaciones nerviosas. Y la adrenalina se secreta principalmente desde las glándulas suprarrenales. En endocrino ustedes van a ver eso con más detalle, pero sí, no tengan esa confusión que adrenalina es inverso a noradrenalina. Es típico uno confundirse con eso. No, sáqueselo de la cabeza de una vez. ¿Listo? ¿Y qué hace entonces el parasimpático? ¿Aumenta la salida de potasio? Disminuye la entrada de sodio y de calcio. Sí. Exacto. Entonces, hablando en términos un poco más técnicos, disminuye la conductancia al sodio y al calcio. Es lo mismo. Dicho de otra manera. Y aumenta la conductancia al potasio. ¿Listo? Señora. El AMP cíclico se utiliza como un segundo mensajero en la despolarización neuronal. Bien, pero no nos metamos en o sea, el AMP cíclico es un elemento que permite que la contracción se dé, que el estímulo llegue a la fibra muscular. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Es un segundo mensajero. ¿Vale? Un segundo mensajero que se genera. Se acabó la clase. Un segundo mensajero que se genera desde la estimulación neuronal, bien sea por adrenalina o por acetilcolina. ¿Bien? ¿Y el parasimpático entonces qué hace? Mire chicos, el parasimpático lo que hace es que si el corazón se tiene que contraer a esta frecuencia, si en el eje X tenemos tiempo, se va a contraer mucho después. Lo va a lentificar. Señor. Aumenta el periodo refractario, realmente aumenta todas las fases. ¿Sí? Realmente aumenta todas las fases, pero sí, la puntualización es correcta, aumenta el periodo refractario, específicamente la fase 3 y la fase 4 se vuelven muy largas, muy grandes, y por eso se aumenta el periodo disminuye el periodo de contracción. Lo del umbral de despolarización, lo que había dicho, que tiene que llegar a un umbral para... Lo que pasa es que como se están perdiendo muchas cargas, chicos, si en condiciones normales, yo les dije que el potencial de reposo era en torno a menos 65 para el nódulo sinusal, ¿qué ocasiona que se pierda más potasio? Que ya no sea menos 65, que sea menos 70, menos 75 o menos 80 como lo ven acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a demorar más desde menos 80 hasta menos 45, que es el umbral, que lo que se va a demorar desde menos 60 hasta menos 45. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra vez? Listo. ¿Qué hace la acetilcolina? Hace que se pierda mucho potasio. Bien, pongámosle números. Si tenemos 100 moléculas de potasio, o sea, es un número aleatorio, si tenemos 100 unidades de potasio en la célula, como se está perdiendo, entonces ya no voy a tener 100. La acetilcolina. Sí, ¿qué hace la acetilcolina? ¿Qué hace la acetilcolina? Hacer que ya no sean 100 cargas de potasio dentro de la célula. Con 100 cargas yo estoy en 60. Pero como estoy perdiendo, llego a 50 cargas. Con 50 cargas llego hasta menos 80. Entonces el tiempo que se demoraba de menos 60 a menos 45, digamos un segundo, desde menos 80 va a ser mayor. Va a demorarse más. Ya no va a ser un segundo, sino van a ser 2. Por eso la contracción o el estímulo se produce de forma más lenta. Más alargada en el tiempo. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Entonces, copien las preguntas. ¿Ya las tienen? No. ¿Ya las tienen? Entonces a responder.